durante más de 100 años. Eh, eh, para que nos diga qué piensa de este editorial, lo hemos llamado a Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Excombatientes de La Plata, que es querellante en la causa e integra la Comisión Provincial de la Memoria de la provincia de Buenos Aires. Hola Ernesto, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Bueno, muchas gracias por esta comunicación y quería saber qué te parecen esta editorial, estas líneas. Bueno, no es la primera editorial, van varias, ¿no? Editoriales del Diario de la Nación, ya del año 2017-18, que sostienen esta línea de impunidad, este medio que trata de imponer una sentencia que avale la desmemoria, ¿no? Que no se ponga del lado de aquellos que fuimos y fueron víctimas durante la guerra de Malvinas. Una editorial que además eh, cuyo fundamento, cuando uno analiza, y vos seguramente vas a ayudar en esto, Pablo, que sos abogado, hay una serie de barbaridades expresadas allí que no se ajustan a lo que se lee en el expediente judicial, ¿no? Todo expediente judicial va más allá de que esto todavía no hemos logrado una condena, va arrojando verdades, ¿no? La cantidad de denuncias, la cantidad de testimonios, la cantidad de documentos, donde, como siempre sostengo, ya no pueden eh, tapar el sol con las manos. Eh, Lamentablemente, bueno, son medios de comunicación que atienden hacia un lugar que están ligados también a toda esa vinculación con lo que fue la dictadura militar, y lamentablemente también hay que decir que, bueno, siguen siendo las voces de aquellos que tendrían que estar dando explicaciones ante la justicia de por qué torturaron en Malvinas. Vos sabés muy bien que todos aquellos que fueron llamados indagatoria, con sus abogados, con sus defensores, hasta el momento nadie pudo explicar por qué lo hicieron. Siempre se están escudando bajo la figura de la prescripción. Y acá estamos denunciando torturas, estamos denunciando situaciones en las cuales la República Argentina, que ha convenido la defensa de los derechos humanos en el sistema internacional, la tortura no prescribe, más aún cuando esto fue llevado a cabo por funcionarios del Estado. Eh, Pablo, hay una serie de barbaridades que plantean los Aguiar, y qué lío también se le arma a los Aguiar, porque días atrás recuerdo haber leído una nota de uno de sus periodistas estrellas, Alconada Moon, que hacía referencia a un libro, una Ujú. investigación de Hernán Dobri sobre el antisemitismo en Malvinas, ¿no? Y esto también lo fue publicado en el Diario de la Nación. Este, Vos sabés bien que también el propio Saguier nos ha enviado cartas firmadas, puño y letra, tratándonos de decir que, haciendo una Hernaldo especie de... Uri publicó además, ¿Cómo? Hola. no, te estoy escuchando con algún problema, pero es producto de la señal de internet sin duda. Hernando Obri Sí, publicó además, este es su segundo libro sobre el tema Malvinas. La sí. primera está vinculado con el rol de los rabinos en Malvinas y ahora este libro recoge la historia de los soldados judíos, muchos de ellos torturados en Malvinas por el solo hecho de ser judíos, ¿no? Exactamente. Vos fíjate que en la línea editorial hacen toda una justificación de una figura que es el calabozo de campaña, diciendo que todas estas sanciones se impusieron a los soldados por algún acto de indisciplina. Y vos sabés bien que todos los actos que se dieron, en el cual en la gran mayoría los soldados fueron torturados, fueron por las situaciones famélicas, ¿no? Por el hambre, por no haber Mm, dado el ujú. suministro necesario, sabiendo y entendiendo y después viéndolo con nuestros propios ojos, la cantidad de recursos de alimentos que había en Puerto Argentino y no fueron distribuidos a las tropas. Pero ahora que me expliquen de por qué torturaron a soldados por el solo hecho de ser judíos. Ellos Claro. tratan de justificar una figura del calabozo de campaña. Izaguirre, seguramente sus asesores
nunca habrán leído o se habrán interiorizado en el expediente donde las tres Fuerzas Armadas se presentaron en el expediente diciendo que la sanción disciplinaria, lo estoy leyendo, la sanción disciplinaria denominada calabozo de campaña o figura similar no tuvo recepción jurídica en dicho ordenamiento legal. Tal es así que la propia doctrina jurídica resultaba conteste en afirmar que la sanción disciplinaria, denominada calabozo de campaña, es una sanción antirreglamentaria no prevista en la ley ni en ningún reglamento militar, y las autoridades que la aplicaron serán pasibles de incurrir en el delito de abuso de autoridad. Esto de acuerdo a lo que decía el Código de Justicia Militar. ¿Qué significa crucificar a un soldado en el piso, en el suelo malvinero, con 4, 5, 6 grados bajo Y cero? esa presentación, ¿quién la hace, Beto? Esa presentación la hizo el director general de Asuntos Jurídicos de la Armada y Gabriel Gustavo Picicelli, capitán de navío auditor, subdirector general de Asuntos Jurídicos de la Armada, y consta en la foja 5268 a la 5276 en la causa que se tramita ante el Juzgado Federal de Río Grande. Digo esto para desmitificar esta cuestión de que porque no tenían un lugar como para aplicar una sanción y tenerlo en un calabozo físico, utilizaban esta metodología que, por supuesto, se traduce a una tortura, digamos, ¿no? Y todo esto, bueno, vos sabés bien, viajamos a Malvinas, en alguna oportunidad, Claro, Pablo, quiero y veíamos que... agregar, Beto, ahí. Sí, hola, hola, hola. Ahí tenemos algunas dificultades de comunicación. Pedimos disculpas por esta modalidad, llamado entre comillas calabozo de campañas, en lugares que había calabozos, ¿no? Por ejemplo, el Exactamente. soldado Juan Carlos Gómez, torturado en el Liceo Militar General Roca de Comodoro Rivadavia, soldado de la Fuerza Aérea enterrado en la arena al lado de la pista del aeropuerto argentino, donde estaba el viejo faro y las instalaciones del aeropuerto, los soldados torturados en inmediaciones de Puerto Darwin, donde había muchos galpones militares, y de Puerto Argentino. Es decir, que este argumento no solamente es antirreglamentario, no solamente es ilegal y no solamente desnuda la falacia argumental, sino que además no resiste lógica alguna eh, porque hay muchos lugares donde los soldados fueron torturados y con instalaciones adecuadas, ¿no? Perdón esta aclaración, Beto, pero vos estabas agregando, además de la información del jefe de Asuntos Jurídicos de la Armada, estabas continuando con tu relato. Sí, digamos, lo que observamos acá es que estas editoriales, estos grupos mediáticos que están vinculados a los sectores de la dictadura, se intentan plantear que la guerra de Malvinas es una gesta sagrada que no se puede discutir. Y si tiene algo donde se debe discutir la guerra de Malvinas es las consecuencias que dejó y la cantidad de situaciones, de muertes de soldados que no estuvieron, que no ocurrieron en hechos en los enfrentamientos directos con los británicos, ¿no? Sino que fueron a consecuencia de la impericia y cuya responsabilidad recae en muchos de los cuadros militares de las tres Fuerzas Armadas. En todas las unidades militares que participaron en Malvinas hay hechos denunciados. Entonces, que me expliquen el antisemitismo, que me expliquen los abusos sexuales, que me expliquen los soldados que murieron por hambre, que expliquen los soldados que murieron estando estaqueados bajo fuego enemigo, que expliquen los asesinatos, que expliquen la utilización de los teléfonos de campaña como picanas eléctricas. A ver, a Malvinas fue el terrorismo de Estado y lamentablemente a muchos militares
cada vez que les hacemos una pregunta, o no se animan a debatir con nosotros, por supuesto, y les agarra amnesia. Te pueden dar detalles, lujo de detalles del momento épico del combate, te pueden dar hasta el número de la munición que dispararon y la fecha de vencimiento. Pero cuando le preguntas estas cuestiones, te dicen, como el caso del general Balsa, a mí no me consta. ¿eh? Claro. Y lamentablemente, también Balsa escribe en el mismo diario, en el diario La Nación, trabajando para la impunidad. Alguien que yo en algún momento, algún café que tomamos oportunamente, le pregunté que él había tenido la demencia de pedir disculpas al pueblo argentino por la actuación de las Fuerzas Armadas durante el terrorismo de Estado. Y Malvinas, le digo, claro, ¿por qué? Porque en Malvinas se puso en crisis la razón de ser de las Fuerzas Armadas de ese momento, Pablo. Y es la Claro. discusión que nos debemos todos los argentinos, y es lo que seguimos hace 40, porque además otra mentira de la editorial. Las denuncias las hicimos en el primer momento que pisamos el área continental de nuestro país. Y muchos compañeros con mucha valentía denunciaron ante los propios ojos del aparato represivo que nos recibió en Campo de Mayo, porque se armó todo un dispositivo de inteligencia y contrainteligencia, y la imposición de silencio, y vas a encontrar las actas de recepción que firmamos después del 14 de junio de 1982, donde la firma el soldado denunciando lo que le pasó, y hay un oficial y suboficial que da fe de lo mismo. Y vas a encontrar que el propio Cristino Nicolaides, comandante en jefe del ejército después de la derrota militar, cuando se encuentran con semejante cantidad de denuncias, habla y impone una orden de que todos estos hechos debía tratarse con suma responsabilidad, que había que parar el efecto de bola de nieve, que no había que trascender a la opinión pública, y que dado el hecho del caso que debería pasar, dado la gravedad del hecho, a pasar a la instancia de la justicia militar, derogada después, tenía que ser autorizado por el propio comandante en jefe del ejército. Estamos luchando todavía con la impunidad que dejó la dictadura militar sobre estos hechos. Es necesario que nuestro pueblo sepa la verdad de lo que pasó con nuestros soldados en Malvinas, Pablo. Quiero agregar solamente a lo de Martín Balsa, por supuesto, es una, una circunstancia esta, es mi palabra contra la de Balsa. Yo en el año 2013, si mal no recuerdo, 2013, estuve por razones profesionales trabajando en Costa Rica. Él era embajador. Yo casualmente trabajé en la embajada argentina por una declaración que él tenía que hacer para una causa de lesa humanidad en la Argentina, o mediante el sistema de videoconferencia. Y hablé con él sobre el tema. Él, por supuesto, sabía quién era yo sé obviamente quién es él. Esa noche me invitó a cenar en un restaurante, una parrilla argentina en Costa Rica, y luego me invitó a pernoctar en la embajada, y hablamos mucho de este tema, y Martín Balsa me reconoció la existencia de torturas a soldados argentinos. En privado, esto lo descalifica a Balsa como lo descalifica porque te reconoce en privado cosas que en público no lo puedes sostener, nada menos que cuestiones vinculadas con la integridad física, la vida, la dignidad, la salud de los soldados argentinos en Malvinas, a quien dice tanto honrar. Al esta circunstancia que le consta, está, está, él está ensuciando la verasimilitud y la palabra de los soldados que declararon en sede judicial con promesa con juramento, perdón, de decir verdad, y que lo han dicho tantas veces como fuera necesario, ¿no? Así que triste ese papel de Balsa, ¿no, Ernesto? Te agrego dos cosas más. Sabés que venimos sosteniendo, vos también lo sostenés porque estuviste en principio involucrado en la causa, que en todas las unidades militares, en todas, absolutamente en todas las unidades militares que estuvieron en las islas, en Malvinas, pisando las Islas Malvinas, hay por lo menos un hecho denunciado. Y en el grupo que comandó Balsa hay un hecho denunciado, que era el grupo de Sí, Artillería 3.
Y te digo más, cuando aparecen, a ver, ¿cuántas veces nosotros en nuestra historia decíamos que nos intervenían, que nos infiltraban, que nos perseguían, que teníamos los servicios de inteligencia atrás nuestro? Y cuando se desclasifican los archivos secretos de Malvinas, encontramos que durante el periodo que Martín Balsa fue comandante en jefe del ejército, el ejército nos hacía inteligencia en En democracia. el periodo, en Están avanzado los 90 esto. en el 92, 93. Hay expedientes de, dice Cecín La Plata, porque por supuesto, nosotros además somos un organismo de derechos humanos, nos constituimos como un organismo de derechos humanos y desde el primer día fuimos transgresores a esa imposición de disciplina que quisieron hacer, como jóvenes que éramos. Y es lo mejor Claro. que hicimos. Entonces, saquémonos la careta y hablemos con la... Porque esto es hablar de la verdad. Nadie está inventando nada, acá no hay situaciones en las cuales, sino que estamos en búsqueda de que se sepa la verdad. Y los expedientes de las Fuerzas Armadas hablan por sí solos, Pablo. Hablan de las atrocidades, hablan del caso del soldado Rito Portillo, hablan del soldado cómo muere Rola, hablan de los 4 primeros muertos del Regimiento 7 que mueren por el hambre, donde lamentablemente tenemos que decir también, las gestiones continúan y siguen el mandato, insisto, impuesto por la dictadura militar. Digo, hace poquitos días atrás vemos que el Ministerio de Defensa sacan una nueva página haciendo mención y honor a los caídos en Malvinas. Y esa página no se ajusta a la verdad histórica. Digamos, hay una falta de respeto al cumplimiento, al derecho de la verdad, no solamente de todos los argentinos, sino de las víctimas, que como se informa en esos lugares, ese soldado no murió donde murió, murió en otra fecha, y no en las circunstancias que se plantean. No todos los que tuvieron en Malvinas lamentablemente murieron en combate. Entonces, esto es necesario, eso es una acción reparadora con todos aquellos que fuimos testigos, con los compañeros que fueron víctimas y también con aquellos que todavía estamos buscando la verdad y para reconstruir la memoria de cada uno de ellos, ¿no? Porque lamentablemente lo que nos dejó Malvinas fue vidas de muchos soldados, más allá de la discusión irrenunciable al derecho a la soberanía, pero no nos olvidemos que después de la derrota militar, los británicos multiplicaron en 23 veces los territorios usurpados. Muchas gracias, Beto. Nos estamos despidiendo de vos, de la audiencia. Hasta el próximo martes. Nos despedimos algunos segundos con nuestra cortina de Camino al Arenal y hasta el próximo martes con El Chamigo Te Cuenta. Un abrazo grande, gracias al director, a toda la gente de técnica, a Ernesto Alonso, nuestro invitado de hoy, secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata, integrante de la Comisión Provincial de la Memoria. Gracias a todos, hasta el próximo martes.